¿Te gustaría aprender qué significa ser un líder inspirador? Y sobre todo, ¿te gustaría aprender cómo los líderes de las empresas y de los negocios han enfrentado y resuelto los desafíos de esta crisis mundial? Mi nombre es Gerardo Villazágar y esto es Lead 369, un espacio pensado para ti que nos ves, para compartir contigo herramientas para desarrollar el liderazgo personal y colectivo. Y para dar respuesta a estas interrogantes y reflexionar sobre el tema de liderazgo, hemos invitado a un importante líder de una empresa internacional de la industria de la automatización. Es una empresa americana y esta empresa es Banner Engineering. Y pues él es Pedro Vidales Salcedo, ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, con más de 29 años de experiencia, siendo un líder de equipos tanto en México, en Latinoamérica e incluyendo Brasil. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este proyecto Lead 369. Muchas gracias a ti por la invitación, Gerardo. Muy amable. Muchas gracias, Pedro. Oye, Pedro, gracias y mucho gusto por estar. Gracias, es un placer. Con toda tu experiencia, seguramente que a nuestra audiencia le va a ayudar muchísimo todo lo que nos puedas compartir. Pedro, ¿qué significa para ti ser un líder? Bueno, mira, definitivamente es una gran responsabilidad. O sea, ser líder es una responsabilidad para ti primero como persona, porque no es simplemente querer ser algo, sino ser congruente con todo lo que dices, haces y ser entusiasta y querer hacer las cosas. Entonces, líder para mí es una responsabilidad, un compromiso. Pero si hablamos específicamente de lo que significa ser un líder, pues yo creo que siempre un líder es un facilitador. Y ese facilitador permite que no solo que tengas las herramientas para desarrollar, sino que tengas también el ambiente, tengas las personas, sepas qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y en qué momento lo vamos a hacer. Entonces, crear toda esa atmósfera, eso es lo que yo considero que es liderazgo. Excelente. Oye, pero y en esta idea de ser un facilitador, ¿qué consideras tú, qué características deberían de tener las personas para convertirse en líderes? Pues primero, pues es querer serlo. Lo primerito es querer ser líder. Y ser líder en lo que haces, en lo que te gusta, ser líder en tus acciones diarias, en tu casa. Eso es fundamental. Primero, querer ser líder. Después, tienes que ver en ti cuáles son tus fortalezas, en qué eres bueno y qué es lo que no, lo que te falta, cuáles son tus debilidades. Entonces, es bien importante identificar eso y tener la humildad suficiente para decir, yo soy bueno en esto, pero no puedo o no encuentro la manera de hacerlo correcto de esta manera. Y está bien tener esas debilidades, de tal manera que una vez que identificas eso, pues tienes que rodearte con esas herramientas adicionales que te hacen falta. Tener Por supuesto. comunicación con ese tipo de herramientas, y en ese tipo de herramientas pues estás hablando de personas que te van a hacer crecer. Evidentemente no se trata nada más de tener ese pool de personas a tu alrededor para que te hagan crecer, sino aprender de ellos, evidentemente. Y si creas ese pool, pues necesitas tener la confianza suficiente para poder decirles tus puntos de vista y escuchar los puntos de vista de los demás. Tener una apertura para que puedas escuchar cosas diferentes de cómo hacer una actividad. Entonces, eso te va a complementar y te va a hacer crecer. Evidentemente, ya que tienes esa parte, pues el liderazgo involucra muchas situaciones. Es ser consistente, ser consciente, ser congruente,
cuando hablas ser consistente es que pues no te desanimes en el primer fracaso. Los fracasos pueden suceder, pero si no aprendes, pues entonces no sirvió de nada. Hay que aprender y no volver a repetir las cosas. Hay que ser congruente porque tienes que hacer y decir lo que de la misma manera, con la misma intensidad. Tienes que tener pasión por lo que haces. Tienes que desarrollar la habilidad de poder disfrutar lo que estás haciendo. Puede ser muy exitoso, pero si no disfrutas, no te divierte lo que estás haciendo, pues eso nunca va a ser liderazgo tampoco. Entonces, Claro. si a ti te gusta lo que estás haciendo, eso lo vas a transmitir a los demás y esa pasión es la que le vas a dar a todos los que te rodean. Debes de ser innovador. Eh, no solamente adaptarte a los cambios, sino también hacer cosas que las demás personas creen que no son posibles. Eso es siempre un paradigma. Cuando tú cambias la forma de hacer las cosas, siempre vas a hacer algo raro. Pero cuando demuestras que sí funcionan, todo mundo va a querer hacer las cosas como tú las estás haciendo. Entonces, hay muchos ejemplos de ese tipo. Sí, claro. Confianza. Justamente es dar el primer paso. Oye, Pedro, platicando antes de iniciar esta entrevista, me contabas que actualmente estás liderando un equipo de 65 personas, no solo en México, parte de Latinoamérica y también Brasil. Pero ¿cómo fue que Pedro Vidales llegó a este punto de ser un líder de esta industria de la automatización? Es decir, ¿puedes contarnos un poquito de ti brevemente? ¿Cómo fue que tú llegaste a convertirte en este líder que eres hoy? Bueno, yo soy un apasionado de las ventas y los resultados siempre han sido una consecuencia de lo que disfruto realizar. Entonces, eh, si a eso le agrego un par de ingredientes adicionales que a mí me ha encantado desarrollar personas, eso también hace que pues tengas otro ingrediente para tener algo de éxito. Si además a esas personas les das la atmósfera adecuada y las herramientas, eh, desarrolla su potencial. Entonces, he tenido la oportunidad de liderar varios equipos de trabajo en diferentes etapas de mi vida. Y quizá cuando yo inicié en esto, pues era muy joven, no tenía la más remota idea de lo que era el control, no tenía incluso la visión de las posibilidades que se pueden lograr con los equipos. Y ahora, bueno, empecé, pues como todos empezamos, ¿verdad? Aprendiendo, con mucha disposición y mucha actitud. Yo creo que esa es la clave de todo esto. El tener actitud te hace hacer las cosas o desarrollar las cosas siempre dándole la mejor cara y encontrando la forma positiva de cómo encauzar todo lo que aprendes y lo que obtienes. Entonces, eh, siendo paciente también, no puedes llegar normalmente a una cumbre solo. Entonces tienes que ser paciente, tienes que esperar tu turno, pero también levantando la mano, ¿verdad? Pidiendo oportunidades y demostrando que tienes las habilidades suficientes. Entonces ha sido un camino muy interesante y bueno, ahora poder liderar a este equipo de trabajo es un reto, pero pues lo sigo disfrutando. Alguna vez eh, el dueño de esta empresa donde trabajo me dijo, mira, esta empresa es exactamente la misma que hace 55 años que yo la hice. La única diferencia, la única diferencia es que somos más personas.
pero tiene la misma esencia. Entonces, eso para mí fue algo muy significativo porque realmente te hace ver que cuando disfrutas algo, aunque subas, tienes que ver las cosas de la misma forma. Obviamente con los cambios y la evolución que existen, pero la esencia y los valores tienen que estar ahí siempre. Excelente. Oye, Entonces, bueno, Pedro. pues he pasado por muchas empresas. Sí, sí, sí. Oye, y de todas esas empresas donde tú has estado, ¿hay algún reto o desafío que tú hayas considerado como algo realmente difícil de haber podido resolver? Algo que nos quieras compartir de alguno de los desafíos o el desafío más grande que has enfrentado en tu carrera. Sí, hay algunos. Yo creo que lo más importante de esto es salir de la zona de confort. Eh, por ejemplo, yo era director de comercial de una empresa alemana y bueno, estaba estable, me gustaba lo que hacía, disfrutaba, era un trabajo envidiable, pero sentía que de alguna manera algo me limitaba. Eh, Así que, bueno, pues busqué una oportunidad, un reto y esto permitió que encontrara una nueva alternativa, un nuevo reto, ¿verdad? Eh, entonces, el buscar siempre retos es un hambre que debes de tener. No se trata de estar brincando de un lado a otro, ¿verdad? Pero, pero buscar siempre algo nuevo, diferente, que te alimente, que te enseñe, eso es importante. Entonces, desarrollar, por ejemplo, proyectos de cero, tomarlos y moldearlos y hacer que funcionen y que los veas plasmados ya operando, esos son retos también formidables. Y algo que para mí siempre ha sido un reto y que disfruto mucho es lo que comenté en un principio, desarrollar talento. A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes y eso pues todavía no me canso. Muchas de mis colaboradores son personas exitosas en otras empresas y bueno, pues bueno, tú estuviste conmigo un rato, así que eso, encontrar personas exitosas en lo que hacen y que disfruten lo que están haciendo, para mí eso ya es un buen reto logrado, ¿verdad? Sí, pero muchísimas gracias. Yo me siento muy contento y agradecido de todo lo que aprendí de ti. Cuando todavía era un estudiante de ingeniería, tú me diste la oportunidad de entrar a formar parte de tu equipo de trabajo en una empresa y aprendí mucho de ti. Y pues ya muchos años después, algunos nada más, el día de hoy estamos reunidos de esta manera, vía online, vía remota, para compartir estos temas que me parece que los ingenieros necesitamos aprender, y todo mundo, no solamente los ingenieros, pero hablando desde mi experiencia como estudiante de ingeniería, como egresado de ingeniería, me parece que el tema de liderazgo es algo fundamental. Tú ya nos diste muchas recomendaciones, es decir, salir de la zona de confort, buscar retos, tocar la puerta, buscar oportunidades y siempre tratar de dar lo mejor de ti. Oye, Pedro, y hablando de este momento actual que estamos viviendo, ¿qué desafíos, qué retos se te han presentado a ti como líder de esta empresa internacional debido a la crisis mundial, a la pandemia que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el- una de las situaciones más difíciles que puede uno vivir como cuando tienes una organización es tomar decisiones de cómo mantener el equipo compacto. Primero, cómo mantener el equipo, porque es muy fácil pensar que una manera de sobrevivir como empresa es reducción de gastos. Entonces, primero es cómo mantener el equipo, tomar las acciones que debes de hacer para mantener a todo el equipo. Lo menos que quieres, cuesta mucho trabajo el expertise de la gente.
Y cuando ya lo tienes, dejarlo ir es una situación, es lo menos que quieres que suceda. Entonces, ¿cómo puedes hacer para mantener el equipo compacto? Disciplinas, tanto fiscales como de gastos, ¿verdad? Mantener orden en la casa. Algún amigo una vez me dijo que los gastos son como las uñas, siempre hay que estarlos recortando. Entonces, mantenerlos limpios y en buen estado, eso es fundamental. Afortunadamente yo pude o he podido mantener a mi equipo sin necesidad de recortes. Otra situación es mantener el equipo motivado. Son situaciones difíciles ahorita porque todo mundo trabajamos en este caso en home office y es bien difícil empezar a tener perder el sentido de pertenencia del equipo. Eh, ya no te ves con las mismas personas, ya no haces los mismos chistes, ya no tienes esa chispa de pararte y platicar con el otro, compartir lo que te sucedió, indicar, oye, tengo este problema con este cliente, ¿cómo lo podemos resolver? Esa, 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 esa parte humana la dejas de tener y eso es un reto fuertísimo. Y luego, amén de todo lo que conlleva el que las plantas paren, que cierren, que no estén operando, eh, eh, esa parte de ventas, en mi caso, tienes que ser creativo y buscar oportunidades diferentes en otras áreas. Entonces, reinventar tu negocio. Entonces, por ejemplo, para nosotros fue muy rápido saltar a plataformas en línea y empezar a desarrollar capacitación para nuestros clientes, llamar la atención. Todos nuestros competidores dicen es que no es posible, se hizo el anuncio de operaciones de la pandemia y a los 2 días ustedes ya estaban dando cursos, capacitación y teníamos grupos de 100, 120 personas en las sesiones. Entonces, estar cerca del cliente siempre era importante. Otra parte es mantener al equipo. Cambiamos totalmente la manera de trabajar. Yo soy a mí no me gustan las juntitis, ¿verdad? Entonces, pero ahora teníamos que hacerlo, teníamos que estar cerca para saber qué estaba sucediendo. Entonces cambiamos la forma de trabajar, hacer que el equipo se sintiera más cercano, que pudiéramos ajustar rápidamente las situaciones y que todo mundo tuviera la oportunidad de expresarse. Tenemos una junta semanal en donde todo mundo entiende cuáles son las prioridades y también tenemos el tiempo suficiente para cantar las mañanitas del que cumplió años, para felicitar al hijo de alguien que haya hecho algo exitoso, cualquier circunstancia novedosa que estén viviendo, que fui papá, que falleció uno de mis familiares, todo ese tipo de cosas se comparte y todo el mundo se siente integrado. Eso es fundamental, que todo el mundo sepa que estamos compactos como equipo. Entonces, ese es Perfecto. el reto más grande, ¿verdad? Mantener al equipo alineado y motivado. Excelente, excelente, Pedro. Pues qué bueno que lograste esto, no despedir a nadie del equipo, lograr mantenerlos unidos como parte de un equipo, como parte de una organización, como una familia. Oye, Pedro, Uh antes -huh. de que ya se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que pudiéramos Sí. aprovechar estos minutos que nos quedan para que tú nos pudieras compartir qué recomendaciones le podrías dar a estos jóvenes estudiantes y recién egresados de las universidades Uh que, -huh. que están buscando cómo convertirse en líderes. Primero, lo hemos platicado, convertirse en líderes personales, líderes de su ser, y después cómo convertirse en líderes colectivos. Mira, yo siempre he dicho que la actitud lo es todo. Entonces, primero tienes que tener actitud. Debes de escuchar, debes de ser una persona que entienda que las cosas a veces son como son porque pues hay una jerarquía y porque
Así lo han dispuesto en las organizaciones antes de que llegaras. No tienes que venir a probar nada al principio, tienes que alinearte, tienes que ver cómo son las cosas, pero sí tienes que tener hambre. Y cuando tú muestres que las cosas pueden ser diferentes, debes de tener un sustento. Debes de también entender las oportunidades y tomar todas esas oportunidades. Debes también de entender que hay una diferencia muy grande entre lo que es ser líder y tener una etiqueta. Que te digan gerente, que te digan director, que te digan, eso no tiene ningún sentido. Si eres líder, debes de hacerlo, por ejemplo, debes de ser congruente y debes de estar para para el equipo que trabajas. Para Y servir, no tienes que para servir a pensar que, otros. exactamente, y no tienes que pensar que el liderazgo está asociado absolutamente con este tipo de situaciones. Platicábamos antes, si yo soy un dibujante, bueno, pues yo quiero ser el mejor dibujante y ser la referencia de trabajo para mis compañeros. Eso es ser líder, eso es también ser líder. No es necesario que yo tenga la etiqueta de gerente de dibujo, porque no existe, ¿verdad? Es decir, Y hacer lo mejor yo posible creo desde tu siempre que, posición. Perfecto, y Pedro. eso se nota. Claro, por supuesto. Es decir, Adelante, adelante, creo que el tiempo se va, sí. sí, perdón, Pedro, el tiempo se nos ha terminado, pero la enseñanza que me queda es dar lo mejor de ti, hacer lo mejor que puedes en tu trabajo desde donde tú estás, no perder el hambre para poder crecer, pero sí escuchar y Ujú, observar antes de querer crecer rápido, ¿no? así Pedro, es. te agradezco muchísimo tu tiempo, muchas gracias por compartir toda tu experiencia, casi 30 años de experiencia, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. No, al contrario, Gerardo, espero que esto sea algo interesante para todos y por favor, nunca dejen de levantar la mano. Eso es importante. ¿Ok? Excelente, pues nos quedamos con eso. Gusto en saludarte. Ujú. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Amigos, esto fue Lead 369. Si te gustó esta información, comparte, recomiéndanos, suscríbete. No se te olvide darle clic a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video nuevo. Así es que muchas gracias. Esto fue nuestro programa, nuestro primer programa. Pedro, fuiste nuestro padrino. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Eh, Muy honrado. Al contrario, muchas gracias, Pedro. Pues esto fue Elite 369. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gerardo Villaságar. Agradezco a Pedro Vidales que nos haya acompañado en esta ocasión. Un gran líder de la industria. Muchas gracias, amigos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Pedro. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídate. Igualmente.